Fíjense que llegué al departamento de mi abuelo sin avisar, y cuando abrió la puerta, su cara estaba completamente pálida. Me agarró del brazo, me jaló para adentro y susurró con voz temblorosa: «Ve a la cocina, métete debajo de la mesa y no hagas ni un ruido». Yo pensé que se había vuelto loco, pero obedecí, y menos de 3 minutos después, escuché los pasos de mi esposo en el pasillo. Lo que pasó en los siguientes 40 minutos destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi propia vida. Antes de que les cuente, chequen si ya están suscritos al canal y díganme en los comentarios desde dónde están viendo esto. Mi nombre es Sandra, soy contadora en un despacho de la colonia Nápoles, aquí en CDMX, y durante 12 años fui la esposa de Guillermo. 12 años. Suficiente tiempo para construir hábitos, recuerdos, una vida entera de rutinas chiquitas que uno no nota hasta que de repente desaparecen. La neta les digo que yo sí lo amaba. Eso hay que dejarlo claro porque hace más entendible el dolor de lo que vino después. Conocí a Guillermo en una posada de empresa. Él casi no conocía a nadie, se quedó en una esquina con su cerveza y yo confundí su silencio con profundidad. Nos intercambiamos número. A los 4 meses ya éramos novios. A los 2 años, casados. Él trabajaba en ventas industriales. A veces viajaba, pero siempre volvía con esa sonrisa que me hacía olvidar que había estado sola. Mi abuelo, don Aurelio, era lo único que me quedaba de familia. Mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 22. Mi papá había desaparecido antes de eso. Don Aurelio era mi ancla, el único punto fijo alrededor del cual giraba todo lo demás. Tenía 74 años y vivía solo en un departamento en Polanco que él y mi abuela habían comprado en los años 80. Una propiedad grande, en zona privilegiada, vista a un parque. El tipo que vale mucho dinero. Yo jamás pensé en ese depa como un activo. Para mí era la casa donde dormía en el sofá en vacaciones, desde donde don Aurelio me llamó el día que murió mi mamá diciéndome que podía llorar todo lo que necesitara porque él no iba a colgar. Guillermo pensaba diferente. Nada más me tardé demasiado en darme cuenta. Desde el segundo año de matrimonio, Guillermo empezó a visitar a mi abuelo más seguido. Sin que yo se lo pidiera, le llevaba pan dulce o fruta, se sentaba a platicar en la sala. Mi abuelo lo quería, decía que era buen muchacho, diferente a los jóvenes que no saben escuchar a los mayores. Y yo me derretía escuchándolo. Pero ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Hacia el cuarto año de matrimonio, Guillermo empezó a sacar el tema del departamento en la cena, siempre indirecto. «Sandy, tu abuelo ya está grande, ese depa está muy solo para él. Imagínate si se cae estando solo». Yo le proponía contratar una enfermera. Él negaba con la cabeza como si yo me estuviera perdiendo del punto. El punto, que entendería mucho después, era otra cosa completamente. Fue escalando sus propuestas poco a poco. Poner el DEPA a nombre de los dos, sacar un poder notarial amplio a su nombre, un avalúo sin compromiso de su cuate agente inmobiliario. Yo lo paré en seco en todo. Trabajo con números, sé cuando la matemática no cuadra. Pero lo que yo no sabía era que mientras yo le cerraba la puerta en casa, Guillermo le abría otra directamente en el departamento de mi abuelo. Don Aurelio me contó después cómo habían ido las cosas. Guillermo llegaba entre semana por las tardes cuando yo estaba en el despacho. Llevaba pan, queso, café, platicaban de cosas triviales y al final de la visita, casi de último momento, sacaba algún papel para que firmara. Guillermo llegaba entre semana por las tardes cuando yo estaba en el despacho. Llevaba pan, queso, café, platicaban de cosas triviales y al final de la visita, casi de último momento, sacaba algún papel para que firmara. Actualizaciones de datos con la administración del edificio, cosas que parecían trámites sin consecuencia real. Mi abuelo firmó las primeras. Tenía 74 años, pero estaba completamente lúcido. Era auditor jubilado con 32 años de servicio. Sabía leer documentos. Nada más su confianza en su nieto político le nublaba la vista. Hasta que un día, Guillermo le llevó un papel diferente. Don Aurelio se puso los lentes, leyó y paró. Le pidió que explicara qué era. Guillermo tartamudeó algo vago sobre el registro público. Mi abuelo dijo que se lo quedaba para leerlo bien.
Guillermo dijo que necesitaba el documento ese mismo día. Mi abuelo dijo que no. Guillermo agarró el papel y se fue sin despedirse. Esa noche mi abuelo llamó a su amigo, don Ernesto, abogado jubilado especialista en bienes raíces, y le leyó el documento por teléfono. Don Ernesto se quedó callado unos segundos y dijo tranquilo: «Aurelio, eso es una escritura de cesión de propiedad. Si firmas eso, le estás transfiriendo tu departamento completamente a él». Mi abuelo colgó. Pasó 2 meses más juntando información, apuntando fechas, guardando papeles, consultando con don Ernesto, y cuando tuvo el cuadro completo, tomó una decisión. Iba a esperar, y cuando Guillermo regresara, iba a grabar todo. Pero lo que no sabían era que yo llegué justo ese día, sin avisar. Fui porque tenía una opresión en el pecho que no se me quitaba, esa sensación turbia de que algo estaba mal aunque no pudiera ponerle nombre. Cuando mi abuelo abrió la puerta y se puso pálido, pensé que estaba mal de salud, pero sus ojos no eran de dolor físico, eran de alguien que tiene miedo pero está completamente decidido. Me jaló adentro antes de que terminara de cruzar el umbral. Me metí debajo de la mesa. Tuve que doblar las rodillas y pegarme a la pared para caber. Olía a madera vieja y cera de piso. Me quedé quieta. Me latía el corazón a 1000. El timbre sonó menos de 3 minutos después. Escuché la puerta abrirse y luego una voz que conocía mejor que la mía. Guillermo. «Don Aurelio, buenas tardes. Le traje unas cosas». Exactamente igual a la voz que usaba conmigo en los primeros años. Suave, calculada, esa calma estudiada que yo había confundido con seguridad. Mi abuelo lo invitó a pasar. Al pasar por la cocina hacia la estufa, bajó la cabeza sin voltear y me dijo apenas moviendo los labios: «No sabe que estás aquí. Quédate». Una palabra. Y me quedé. Los primeros minutos fueron completamente banales. Guillermo preguntó por la presión, el chequeo médico. Mi abuelo contestó tranquilo, sin ninguna señal de que alguien estaba escondida escuchando. Pero lo peor todavía no había empezado. El tono fue cambiando gradual, como cuando baja la temperatura y no más te das cuenta cuando ya estás temblando. Guillermo empezó a hablar del departamento, de los costos de mantenimiento, y luego dijo esto: «Don Aurelio, necesito que entienda que yo estoy tratando de ayudarle. Toda esta burocracia es culpa de Sandy. Ella no tiene visión para manejar el patrimonio, no entiende de negocios, pero yo sí sé lo que hay que hacer». Me pegué más a la pared, sentí el yeso frío a través de la blusa. Mi abuelo respondió despacio, sin prisa. Dijo que apreciaba su preocupación, pero que el departamento era suyo y cualquier decisión la tomaría él solo. Guillermo subió la voz. No llegó a gritar, fue peor que un grito, esa voz baja y controlada de alguien conteniendo la rabia. «Estás siendo necio, don Aurelio. Yo tengo deudas muy serias». «Deudas que también afectan a Sandra, aunque ella no lo sepa. Si usted me ayuda ahorita, puedo arreglarlo todo. El departamento quedaría seguro, Sandy estaría protegida y nadie tendría que enterarse de nada». Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no moverme. Mi abuelo preguntó con su voz de auditor, esa que pasó 30 años en desenredar mentiras en hojas de cálculo: «¿Qué deudas son esas, Guillermo?». Y Guillermo empezó a hablar. No manches que escuché cosas desde debajo de esa mesa que ninguna esposa debería descubrir así. Había sacado préstamos con al menos 4 prestamistas en los últimos 3 años. El total andaba por los 2,5 millones de pesos. Había metido toda esa lana en un proyecto de bienes raíces que quebró completamente. Sus acreedores lo estaban persiguiendo. Y para uno de esos préstamos había usado nuestro propio departamento como garantía, el que compramos juntos con hipoteca, el que yo creía que era lo único concreto que habíamos construido en 12 años. Me enteré de todo eso hecha bolita en el piso frío, con el mentón temblando. Pero esa no fue la parte que me partió por dentro. La parte que me destrozó fue cuando mi abuelo preguntó directamente: «¿Y Sandy? ¿Qué pensabas hacer con ella en medio de todo esto?». Guillermo tardó 2 segundos en contestar. Todo ese barniz suave había desaparecido.
Lo que quedó fue una frialdad que yo nunca le había escuchado, afilada y precisa como navaja. Sandra nunca fue el plan, don Aurelio. El plan siempre fue el departamento. Necesitaba a alguien que fuera heredera de una propiedad valiosa, alguien que confiara en mí lo suficiente para no hacer demasiadas preguntas. Ella cumplió bien esa función por mucho tiempo. El silencio que siguió duró 3 segundos. Para mí duró toda una vida. Me mordí el puño, no de coraje, de un dolor que no tiene nombre. Esa realización agónica de que lo que tú llamabas amor era en realidad solo una posición estratégica en un mapa que nunca supiste que existía. 12 años, cada desayuno, cada viaje, cada noche que llegó tarde y yo me tragué mis quejas. Cada vez que lo defendí con mi amiga Lupita cuando ella me decía que algo no se sentía bien en él. Todo había sido calculado. Yo era nomás el escalón para llegar a mi abuelo. Y en ese momento entendí todo. Mi abuelo habló con esa voz profunda de un hombre que no necesita alzar el tono. Entonces necesita entender una cosa, Guillermo. Este departamento no va a ser suyo, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y lo que me acaba de decir ya quedó registrado. Guillermo preguntó qué quería decir con eso, y fue entonces cuando escuché un pequeño clic discreto desde la consola del pasillo. Mi abuelo había iniciado una grabación en su celular antes de que Guillermo llegara, y Guillermo acababa de confesar todo. El pánico fue inmediato. Lo escuché tratar de echar para atrás sus palabras, que las deudas no lo dejaban dormir, que de verdad sí quería a Sandy. Mi abuelo no respondió a nada. Silencio absoluto. La calma de un hombre que sabe que el silencio es más efectivo que cualquier confrontación. Ahí fue cuando salí de debajo de la mesa. No fue una decisión planeada, fue mi cuerpo actuando antes de que mi cabeza lo procesara. Me dolían las rodillas, tenía la espalda tiesa, la cara empapada de lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta que estaba llorando. Me paré, me enderecé y caminé hacia la sala. Guillermo me vio. Su cara pasó por shock, terror y ese reflejo de sonrisa que murió antes de formarse. Lo escuché todo, le dije. Mi voz salió firme. Eso me sorprendió. Empezó a minimizar, a decir que yo había malinterpretado. Lo dejé hablar unos segundos, luego le dije muy tranquila que trabajo con números, que sé verificar información y que de hecho ya había verificado mentalmente bastante. Mencioné a los prestamistas, las deudas, nuestro departamento puesto como garantía a mis espaldas. Su cara se desmoronó completamente. Mi abuelo se levantó despacio, caminó a la consola, levantó su celular y giró la pantalla hacia Guillermo. La app de grabación con el cronómetro corriendo. Más de 50 minutos de audio. Guillermo dio un paso rápido y agresivo hacia mi abuelo. En ese movimiento había una urgencia violenta que me tensó de inmediato. Ahí fue cuando don Ernesto entró por la puerta principal que mi abuelo había dejado sin seguro. 72 años, abogado jubilado, bastón en mano que ya no necesitaba, pero cargaba por costumbre. Lo miró a Guillermo con calma absoluta y dijo muy despacio: «Joven, yo escuché todo desde la puerta y tengo contacto directo en la fiscalía guardado en mis contactos desde 1993. Da un paso más y llamo ahorita». Guillermo se geló. Nos miró a los tres. Luego agarró su chamarra y se fue sin decir nada. Azotó la puerta tan fuerte que se cayeron pedacitos de pintura del marco. Don Ernesto echó el pasador. Mi abuelo se sentó de vuelta en el sofá con sus rodillas cansadas. Yo fui a la cocina, agarré el filo del fregadero con las 2 manos y finalmente me solté. No a gritos, en silencio, con los hombros sacudiéndose. Mi abuelo entró, se sentó y puso su mano en mi hombro. Se quedó así, sin decir una palabra, mientras yo lloraba todo lo que había aguantado debajo de esa mesa. Su mano estaba tibia y olía a los sachets de lavanda de siempre. Al día siguiente yo estaba en el juzgado familiar antes de las 8 de la mañana presentando los papeles del divorcio, todavía con el mismo abrigo del día anterior y una mancha de cera de piso en el codo. Guillermo llamó ese día, el siguiente y al otro. Contesté las primeras llamadas. Oscilaba entre una voz suplicante y hostil, entre lo siento mucho y amenazas. Después de 3 llamadas dejé de contestar. Guardé cada mensaje de voz, cada texto, con captura de pantalla con fecha y hora.
Mi compañera Norma, 20 años en divorcios complicados, me ayudó a armar un expediente completo. Todo se convirtió en evidencia legal antes de que Guillermo se diera cuenta de que él mismo estaba construyendo el caso en su contra. ¿Qué creen? En la audiencia, su abogado intentó que desecharan la grabación por violar la privacidad. Mi abogada, la licenciada Verónica, una mujer de unos 50 con una voz que hace callar salas enteras, explicó con precisión que la grabación la había hecho mi abuelo dentro de su propio domicilio, documentando abuso financiero contra un adulto mayor. El juez admitió la grabación. El decreto de divorcio se emitió. Yo conservé nuestro departamento. Guillermo apeló y perdió. Los acreedores lo encontraron solos. Le embargaron el carro. Sus cuates se fueron alejando conforme la historia se fue filtrando. Unos meses después escuché que se había ido a otro estado. No me interesó saber más. Las primeras semanas después del divorcio fueron las más raras. Llegaba a mi departamento y no reconocía el silencio. Antes el silencio era tenso, esperando que algo malo pasara. Ahora era expansivo, del tipo donde puedes respirar hondo sin sentir que estás molestando a alguien. Empecé a notar cositas sobre mí misma que habían desaparecido sin que me diera cuenta, que prefiero el café con leche, no el negro que había adoptado por costumbre, que no necesito pedirle permiso a nadie para visitar a mi abuelo un miércoles en la noche sin razón aparente. Parece cosa menor, pero todos esos detalles chiquitos sumaban una vida entera que yo había estado viviendo de lado durante 12 años. Órale, pues lo primero que hice en serio fue asegurar el departamento de mi abuelo. Nos sentamos en esa misma mesa de madera donde yo me había hecho bolita durante los 50 minutos más importantes de mi vida y trabajamos 2 días completos con un abogado. Tramitamos un fideicomiso, actualizamos todos los papeles y registramos el inmueble en el sistema de alertas del registro público. Ahora, cualquier intento de transacción sobre ese DEPA me manda alerta inmediata al celular y al correo. Don Ernesto pasó mientras terminábamos. Nos miró a los dos y dijo con la brevedad del que ya lo ha visto todo. Bueno, ahora sí, las cosas están como deben estar. Más tarde, tomando café, agregó algo que me quedó dando vueltas semanas. Sandra, ¿cuántas mujeres crees que hay allá afuera que pasaron exactamente lo mismo que tú, pero no tienen tu formación? Que ni saben por dónde empezar, que no tienen un abuelo lúcido que pueda atrapar a un depredador en una grabación. ¿Cuántos adultos mayores están solos en sus casas, aterrados de su propia familia, sin saber qué hacer con ese miedo? Esa pregunta me la llevé al trabajo, me la llevé a casa. No manches, no se me quitaba. 8 meses después de que se finalizó mi divorcio, renuncié a mi trabajo, abrí mi propio despacho, enfocado en protección de patrimonio, educación financiera y asesoría para adultos mayores y sus familias. Encontré un local pequeño en planta baja, lo acondicioné yo misma con los ahorros que me quedaban, pinté las paredes de beige cálido y compré un sillón muy cómodo para la sala de espera, específicamente elegido para que mis clientes mayores pudieran sentarse sin que les dolieran las articulaciones. En la puerta colgué una placa sencilla con el nombre del despacho y abajo las palabras: protección patrimonial y defensa de los derechos del adulto mayor.